Bien. Señor presidente subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, don Óscar Clavería Guzmán. Señoras y señores ministros y fiscales judiciales de esta Corte de Apelaciones de Antofagasta. Señor fiscal regional del Ministerio Público subrogante, señor Cristian Aguilar Aranela. Señor jefe subrogante de la segunda zona de Carabineros, general Leopoldo Sotomayor Zuleta. Señores abogados integrantes, magistrados, fiscales del Ministerio Público, señores defensores, funcionarios del Poder Judicial, alumnos de la Universidad Católica del Norte y Universidad de Antofagasta que nos han acompañado, invitados especiales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Política Criminal y Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, organizado por la Asociación Regional de Magistrados de Antofagasta en el marco de la conmemoración del 51º aniversario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Para la Asociación Regional de Magistrados que represento, es un honor convocar a la comunidad jurídica de la región para analizar y discutir los nuevos desafíos que representa para nuestro quehacer profesional la dictación de recientes modificaciones legales introducidas por las leyes número 20.480, 20.931 y 20.603. Destacados juristas han aceptado nuestra invitación para analizar el delito de femicidio, las repercusiones de las modificaciones legales en el sistema de determinación e individualización de la pena, el modelo político criminal de nuestro país y el sentido y futuro de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad, a quienes les damos las gracias por su generosidad al haber aceptado nuestra invitación y al haber compartido entonces su tiempo y su trabajo. Y qué mejor momento para reunirnos que con ocasión de la celebración del 51 aniversario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, a quienes agradecemos su patrocinio en esta actividad. Para dar inicio a este seminario, que está siendo transmitido en directo por el canal de televisión del Poder Judicial de Chile, se dirigirá a ustedes el presidente subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, señor Óscar Clavería Guzmán, a quien invitamos a pasar adelante. Buenas tardes, estimados profesores, colegas en particular, asistentes en general. Primeramente quiero agradecer la presencia de los profesores y de nuestro colega José Luis Ayala, quienes nos permitirán una conmemoración del 51º aniversario de esta Corte de Apelaciones en una reunión científica cuyo objetivo es escuchar a estos informados colegas sobre aspectos del desarrollo del derecho penal y la criminología. Hoy cobra importancia esencial esa diferencia que conocemos entre lege lata y lege ferenda. Debemos estar conscientes de la etapa del desarrollo de la vida humana que vivimos. Estamos al final del tracto vocal, donde ya no es trascendencia el mero discurso. El discurso, la palabra, ya no es tan trascendente. Hoy, por lo menos en nuestra disciplina, que tiene base científica, cobra importancia a la luz del derecho comparado los tipos o formas de sanción penal, por los fines que persigue, el delito de femicidio o asesinato de una mujer, y la individualización de la pena. Gracias a los estudios de nuestros colegas, nos permitirán adentrar a este campo del conocimiento para que sirva como guía en nuestra labor de juzgar y defender los derechos de las víctimas, los imputados y de los terceros en general, para hacer realidad el proceso como forma humana y civilizada de resolver estos conflictos. Bienvenidos a esta reunión científica. Agradecemos las palabras del presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, señor Clavería Guzmán. A continuación dejo con ustedes la primera mesa de trabajo de este seminario, la que será moderada por el relator titular de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el señor Juan Luis Salgado Vázquez. Gracias, Pilar, y buenas tardes a los presentes. Me ha tocado presentar la primera mesa de exposiciones que es conformada con los... Ahí sí. Bien, buenas tardes a los presentes. Me ha correspondido presentar la primera mesa de exposiciones conformada con dos destacados académicos a quienes paso a presentar. A mi derecha se encuentra la profesora María Cecilia Ramírez Guzmán, destacada penalista,
magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, diplomada en Estudios Avanzados de la Universidad de Lleida, profesora titular de la Universidad Finisterra y autora y coautora de múltiples artículos y libros especializados en Derecho Penal. La profesora expondrá la exposición, valga la redundancia, el delito de femicidio, sentido y alcance de una modificación legal. Por otra parte, a mi izquierda se encuentra el profesor Roberto Navarro Dolmech, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, ex abogado asesor del Ministerio Público en la Fiscalía Nacional, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y Fiscalía Regional del Maule, y actual profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Chile, quien expondrá la crisis del sistema de determinación e individualización de la pena, la ruta hacia un derecho penal simbólico. Cada expositor tendrá 30 minutos para plantear su exposición, y luego de esto habrá una ronda de 20 minutos para formular las preguntas que estimen necesarias. Así que dejo con ustedes a la profesora Ramírez para referirse al delito de femicidio. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, por el tiempo que se han dado a la Corte, representada por su presidente, el ministro Clavería, por la invitación que me extendieran a través del cuerpo organizativo de este seminario, de esta jornada. Me siento muy agradada de poder participar con ustedes, y para no ocupar más tiempo de lo que me ha sido asignado, entramos de plano con la exposición sobre el sentido y alcance que ha tenido la modificación en el Código Penal, en el tipo penal de parricidio efectuado por la ley de femicidio. En primer lugar, me voy a referir a la significación que tiene dentro de la legislación nacional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico en realidad, el progresivo reconocimiento de las manifestaciones de la violencia de género. Y en este sentido, la violencia intrafamiliar y las implicancias que en la materia ha tenido. Antes de la entrada en vigencia de la ley de femicidio, la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser tal no contaba con una individualización que la distinguiera de alguna manera de la violencia habida contra otros sujetos en el seno de la familia o lugar doméstico. Es así como la ley 20.066 del año 2005 trata su situación en conjunto de los demás miembros de la unidad familiar, a saber, los adultos mayores, padres de un hijo común, menores de edad y personas discapacitadas bajo el cuidado de estas. A pesar de las críticas que se puedan formular a esta opción legislativa, la Ley de Violencia Intrafamiliar representó un avance en aras de reconocer la fenomenología de la violencia de género, aunque en el plano de las relaciones íntimas siempre, al otorgar la calidad de actos constitutivos de violencia intrafamiliar al maltrato que afecta en la vida, integridad física o psíquica, aun cuando la convivencia, y esto es lo importante, haya cesado, y entre cónyuges que ya no cuentan con dicho vínculo. He ahí el reconocimiento progresivo como una manifestación de violencia de género, y esa es la importancia que tiene. Abrir paso progresivo a decir existe este fenómeno y la legislación lo quiere tratar de la manera como lo hace. Por otra parte, esta ley no condicionó el carácter de acto de esta clase a su ocurrencia bajo el mismo techo. La segunda característica que nos lleva a afirmar que efectivamente hay un avance en el sentido de ir reconociendo la violencia de género como fenómeno social. En efecto, ambos supuestos representaron una novedad en la materia en comparación con la antigua ley, la antigua regulación dispensada por su antecesora, la ley 19.325, que a muchos de ustedes les debe resultar familiar. De esta manera, la nueva normativa se distancia del tratamiento de la problemática como violencia doméstica, y en su lugar ya se puede ir reconociendo aspectos del fenómeno de violencia de género. Interesa hacer presente que durante la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar del año 2005, la indicación sustitutiva del Ejecutivo alude a la necesidad de cambiar el paradigma y comprender el fenómeno de la violencia intrafamiliar como un tema público y no privado, puesto que el valor asignado a la privacidad e intimidad hasta ese entonces impidió que el Estado entrara a conocer los hechos violentos ocurridos al interior de la familia.
reconoce este texto, vale decir la indicación sustitutiva, expresamente que los tratados internacionales han interpelado al Estado a este cambio, vale decir, aquí está el compromiso que se relaciona con uno de los temas del seminario, que la influencia del avance y las decisiones de política criminal que se toman. Y en el ámbito de femicidio está directamente relacionado con la suscripción de los tratados internacionales y la Convención Belém do Pará en la materia, como ustedes muy bien lo saben. Producto de dicha interpelación, la Ley de Violencia Intrafamiliar, en cuanto a los delitos se refiere, tipifica el delito de maltrato habitual, las lesiones leves dejan de ser de conocimiento de los tribunales de familia, radicándose esta en los tribunales penales, excluye el privilegio de considerar estas lesiones como faltas e incorpora entre los sujetos pasivos del delito de parricidio al conviviente. Hay aquí algunas diferencias con los sujetos que protege la ley, vale decir en el parricidio, puesto que para el delito de parricidio, por un lado solo agrega al conviviente y de otro lado no reconoce a quien ha perdido el vínculo matrimonial en esa época. Por lo tanto, para este delito, tras la reforma, quedaron como sujetos pasivos los ascendientes, descendientes, cónyuge y conviviente. No se consideró a quienes perdieron las dos últimas calidades y a los padres de un hijo en común. En este último caso, durante la discusión parlamentaria, se consideró que quedaban comprendidos, en la mayoría de los casos, en la categoría de conviviente. Por otra parte, tratándose siempre de los sujetos, también la Ley de Violencia Intrafamiliar diferencia entre el delito de parricidio y el delito de maltrato habitual, puesto que en el último sí considera sujetos pasivos a todos aquellos en los que en esta ley de protección, en los que en esta ley se da protección en el artículo 5º. Segundo, la Ley de Femicidio y el abierto reconocimiento de la violencia de género. Luego, con la entrada en vigencia de la Ley de Femicidio del año 2010, operan dos modificaciones que avalan, en nuestra opinión, el hecho que la legislación nacional da cabida con mayor decisión a las manifestaciones de violencia de género, aunque siempre en el ámbito de las relaciones íntimas. Una es la ya explicada sobre el tipo penal de parricidio y la tipificación en su inciso final del femicidio. La otra, en el propio texto de la Ley de Violencia Intrafamiliar, nos referimos a la presunción de riesgo inminente que establece el artículo 7, aquella que, como todos ustedes bien conocen, es oponer de manera violenta la resistencia al término de la relación. Ese es un componente de género abiertamente reconocido por nuestra legislación. Aunque el tenor de esta redacción de la presunción del artículo 7 podría dar pie a pensar que se incluyen todas las clases de manifestaciones de violencia de género o incluso de manifestaciones de violencia de género dentro del ámbito de las relaciones íntimas, bien es sabido que esto no es así, por cuanto quedan excluidos de este ámbito de protección las relaciones que se dan en el noviazgo o en nuestro coloquial pololeo. Ahí también son parte del fenómeno, pero nuestra legislación quiso mantenerlo estrictamente en el ámbito más íntimo, pero acotado, convivencia es convivencia, como todos ustedes muy bien lo saben. Ahora bien, dejando de lado esta limitación, la relevancia de esta presunción, además de ampliar el reconocimiento de la fenomenología de la violencia de género, radica en que facilita la aplicación del estatuto proteccional a la víctima, tanto en sede de tribunales de familia como penal. Con respecto al delito de femicidio, el legislador optó por la regulación de los que ocurren en el contexto de las relaciones íntimas, como ya lo he señalado. También se dejan de lado las relaciones a las que ya aludí, como noviazgo, pololeo, etc. Por otra parte, no se tipificó como tal lo que se conoce como el femicidio no íntimo, vale decir aquellos que tienen lugar cuando se da muerte a una mujer, en el clásico ejemplo, entre sujetos que no se conocen, que podría ocurrir como producto de una violación o en el ámbito de los delitos sexuales. Y también queda fuera, de la misma manera, el femicidio por conexión. No obstante dichas limitaciones, los supuestos comprendidos como femicidio más el empleo de este nomen juris permiten de todos modos concluir que la opción legislativa es la de presumir que dar muerte a la mujer es expresión del ejercicio de violencia sobre ella por el hecho de ser tal. Si así no se hubiese querido, se podría haber barajado otras alternativas, y esto resulta sumamente interesante en nuestra legislación, como la de crear una circunstancia agravante específica o especial, o incluso plantearse la necesidad de su incriminación, habida cuenta que en el catálogo de las circunstancias agravantes genéricas del artículo 12, nuestro código contempla aquella cuando la comisión del delito está relacionada con el sexo de la víctima.
En cambio, en lugar de haber optado por estas alternativas que se pueden plantear y que en otras legislaciones se da, la opción legal, de hecho, lo que hace es desechar, y esta es la importancia, y esta es la implicancia, la consecuencia de esta forma de legislar, es desechar el margen de discrecionalidad que pueda haber en la apreciación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Y por otra parte, impide también un cambio de la calificación jurídica, con la consiguiente rebaja de la pena que eso podría conllevar. Por esta vía se aprecia el intento objetivo de superar una de las críticas formuladas desde sectores feministas al tratamiento de la muerte de las mujeres por parte de sus parejas hombres, en el que se apreciaba, según esas críticas, una base de discriminación en comparación con la situación inversa. Hay que reconocer, en todo caso, que en la historia de la tramitación de la ley de femicidio sí se tuvo en cuenta este elemento: no dejar abierta la posibilidad a la degradación del tipo penal a un homicidio simple. Y esto fue objeto de una larga discusión y es por eso que costó tanto que arribara la figura de femicidio en la última modificación legal. Consideramos importante destacar que la opción del legislador en la materia no es privativa del delito de femicidio, y esto engarza con los temas que van a ser objeto de análisis por parte del profesor Navarro y en las mesas siguientes que vamos a escuchar durante la tarde, porque no es una opción privativa en el delito de femicidio, esto es la posibilidad de rebajar o no la pena, sino que se puede observar en otras reformas que terminaron siendo radicales en el sistema de determinación de penas. Diríjase a mi derecha o izquierda, perdón, este año es complicado para mí, sino que sin perjuicio que tratándose de los temas de violencia de género, las críticas que se puedan formular en este sentido suelen ser un poco más agudas, un poco más ácidas si se quieren. ¿Por qué? Porque importan el reconocimiento de una realidad social que a nosotros sinceramente nos cuesta reconocer, sobre todo cuando nos ponemos en el ámbito de las relaciones laborales o las relaciones sociales del siglo XXI. Muchas veces el cuestionamiento viene, pero ¿por qué la mujer va a necesitar una suerte de reconocimiento o protección especial? Y las voces saltan de manera más intensa que incluso con las modificaciones de la ley Emilia, bueno, depende de los gustos alcohólicos que pueda tener cada uno de nosotros, u otras modificaciones que han habido en la materia. Pero el tema de hablar de género es un tema complicado, no solo en nuestra sociedad, sino en muchas sociedades, porque es algo que nos molesta. Es algo que no es bonito hablar de eso, que no debiera suceder. Y bueno, este problema, el hecho de emplear el instrumento penal en orden a revertir una situación basada en la discriminación, conlleva ciertamente el riesgo de introducir nuevas discriminaciones, tanto en su análisis como en la aplicación del derecho penal y en el análisis del mismo. Es una tensión a la que se ve enfrentado el derecho penal cada vez que es llamado a responder a determinadas singularidades, paradojalmente en un mundo con tendencia a la globalización. Ustedes lo tienen muy claro en materia de medidas de protección de víctimas y las demandas que se hacen en ese ámbito. Ahora bien, nos parece que en el caso nacional, tratándose de la ley de femicidio, el efecto acusado no es posible de juzgar sin contar con el análisis complementario sobre lo que en materia de cumplimiento efectivo de sanciones está sucediendo, sucede o seguirá sucediendo. No solo en el ámbito de la determinación de la pena, y esto es muy importante porque generalmente cuando nosotros hablamos de esta materia solo nos dedicamos a analizar la pena clásicamente entendida. Pero hoy en día, cuando uno se enfrenta al sistema de funcionamiento de la justicia penal, eso es absolutamente insuficiente si no se tiene a la vista qué está pasando con los términos facultativos, las salidas alternativas y muy especialmente con la sustitución de las sanciones, cuestiones que no es del caso, evidentemente, no voy a meterme a hablar de eso, no se preocupe. Tercero, reforma la ley de violencia intrafamiliar y la ley de femicidio del artículo 390 del Código Penal, consecuencias en la interpretación del tipo penal. O sea, ya vamos entrando a algo más concreto. En primer lugar, con la entrada en vigencia de la ley de violencia intrafamiliar y la modificación del sujeto pasivo de parricidio, difícilmente quedan dudas que este delito protege las relaciones de confianza entre los sujetos y no solo las relaciones jurídicas o de sangre, como tradicionalmente se entendió.
Con todo, por un déficit de técnica legislativa, subsistía la posibilidad de excluir al adoptado, a pesar del propósito del legislador de haberlo incluido. Pues bien, primera consecuencia, con la tipificación del femicidio y las modificaciones que introdujo esta ley al delito de parricidio, puede sostenerse que se protegen las relaciones de confianza y de afecto, presentes o pasadas, que se suponen favorecer la ocurrencia de actos de violencia, y si la víctima es mujer o ha sido cónyuge conviviente del hechor, que mujer que es o ha sido cónyuge conviviente del hechor, además reprime la violencia ejercida contra ella por su condición de mujer. De esta manera se diluyó la connotación del parricidio como un delito que protegía infracciones a determinadas instituciones, o reitero, a la sangre, como lo conocíamos en la época que nosotros estudiamos. Siendo así, los argumentos para excluir al adoptado como uno de los sujetos pasivos del artículo 390 del Código Penal, o sujeto activo, pierde fuerza, particularmente si ha habido relación de convivencia entre el adoptante y el adoptado como espacio generador de confianza. Como hemos sostenido, en otro lugar, el delito de parricidio termina hoy por hoy siendo una figura especial en dos sentidos. Por una parte, no solo constituye un homicidio agravado por concurrir estas determinadas formas de parentesco, sino también, y esto es otra cuestión muy importante tener siempre presente, que representa la forma más extrema de actos de violencia intrafamiliar. Tiene una doble especialidad, de tal manera que nosotros hoy en día los delitos contra la vida, parricidio, todas estas figuras, no las podemos entrar a analizar, particularmente el artículo 390, si no tenemos a la mano, a la par, el Estatuto de Violencia Intrafamiliar. Esa es una de las consecuencias directas de la estrecha relación entre los delitos del Código Penal y específicamente el 390 y el Estatuto Especial de Violencia Intrafamiliar, que viene a acoplarse a una regulación preexistente, como veremos más adelante. Siendo así, es dable sostener que la antijuricidad de las situaciones tipificadas en el artículo 390 del Código Penal cuentan con un sustrato material, dado ahora además por la ilicitud de los actos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Son dos cuestiones que se agregan, y que pretende proscribir sus manifestaciones, producto del abuso de estas relaciones de confianza y afecto que se suponen existentes en ella, o sobre la base del mismo presupuesto, por el hecho de haber existido, facilitarían la comisión de actos de violencia. De esta manera nos apartamos de las opiniones que sostienen, especialmente a propósito del delito femicidio, que se trataría de una incriminación carente de fundamento. Cuestión distinta es si uno comparte o no la opción del legislador en la materia. Esa es otra cuestión, otro tema, si sirve o no sirve, pero que tiene un fundamento, una razón de ser, lo es. Y es la que de alguna manera intentamos explicar en esta oportunidad. Si previo a la reforma de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de Femicidio, como se ha señalado en otra parte, el ámbito de aplicación del delito de parricidio reclamaba una vocación limitada, hoy por hoy no es posible sostenerlo, y el delito en cuestión aparece además como una figura con pluralidad de fundamentos, no solo la protección de las relaciones jurídicas. Cuarto, consideraciones sobre los sujetos del artículo 390 del Código Penal como consecuencias de las modificaciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar y específicamente la Ley de Femicidio, y el sujeto crítico común, el conviviente, incorporado en este tipo penal. Evidentemente que tiene una especial consideración el hecho físico de convivir, que se daría entre los ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente, o se ha dado entre los dos últimos como un espacio generador de confianza, como ya hemos reiterado, contexto que facilitaría la comisión del delito. Tratándose de los primeros no necesariamente concurre, de ahí que lo que se tutele principalmente sea el vínculo jurídico. En el caso de los cónyuges, esta convivencia no es necesaria de acreditar, bastando la existencia del matrimonio o que éste haya cesado para la incriminación. Siendo así, particular atención merece precisar lo que por convivencia se entiende para definir al sujeto pasivo que solo tiene la calidad de conviviente. Ahora bien, yo no me voy a referir a las discusiones y a la evolución que ha habido tanto en doctrina o jurisprudencia en la materia por razones de tiempo, ni a lo que se dijo durante la tramitación del proyecto de ley,
sino que simplemente haré referencia a que este concepto en cuestión, que hay que dotarlo de contenido, la precisión del mismo puede deducirse del contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar, de las otras relaciones contempladas por el artículo 390 del mismo Código Penal y especialmente del juego de la disposición del artículo 369, inciso cuarto del mismo Código, que se refiere al conviviente que hace vida en común con otro como si se tratase de su cónyuge a propósito de los delitos sexuales. Y en este sentido lleva razón Rodríguez Collado que para los efectos de la convivencia que se refiere el mencionado artículo 369, la equiparación con el cónyuge no parece alcanzar al carácter heterosexual del matrimonio que en nuestra legislación tiene, puesto que las relaciones de confianza y dependencia mutua que genera una relación homosexual compartirían las características que se atribuyen a los convivientes de distinto sexo y constituyen uno de los fundamentos para agravar el delito de parricidio. Con esto es lo que estamos diciendo, que así pueden quedar incluidas las relaciones de carácter homosexual dentro de la protección que dispensa el tipo penal. Sin embargo, dar muerte a una mujer en el contexto de una relación homosexual femenina, en nuestra opinión, configura el delito de parricidio, no podría ser calificada de femicidio, en atención a la génesis del vocablo, que viene a representar la violencia extrema en contra de la mujer por el hecho de ser tal, producto de la distribución desigual de roles sociales que favorecerían la hegemonía histórica del hombre sobre la mujer. Quinto, la ley que crea el acuerdo de unión civil y el artículo 390 del Código Penal. Me refiero a la ley 20.830, que crea el acuerdo de unión civil y el que en su artículo primero señala que los contrayentes de esta unión se denominan convivimientos civiles y confiere el estado civil de tales. En lo que interesa, el artículo 24 incorpora a los convivientes civiles en todas las referencias legales o reglamentarias que se haga al término conviviente, vale decir, el concepto que esta ley da de unión civil y de los sujetos que suscriben este acuerdo no restringe o excluye aquellos previstos en otras leyes, sino que incorpora en aquellos, lo que para efectos del delito parricidio o femicidio significa que no viene a dar una interpretación legal de convivencia, que pueda ser aplicado solo en el sentido señalado por la nueva ley. Para los efectos prácticos, habría que examinar si los sujetos involucrados en esta clase de delitos tenían previamente el estatus de convivientes civiles o no. Si la respuesta es afirmativa, necesariamente son sujetos típicos de parricidio o femicidio. De lo contrario, habrá que analizar el caso concreto de acuerdo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que se han venido desarrollando. Ahora, ya. Bueno, tenía algunas consideraciones en relación a los problemas de la vinculación de los sujetos previstos en el artículo 390 y la ley de violencia intrafamiliar y sus definiciones pendientes. En aras al tiempo que me queda, no voy a dar a lectura de los mismos, sino que trataré, en la medida de lo posible, de hacer una síntesis de lo que les quiero expresar con las siguientes ideas. Primero que nada, a raíz del cambio legal que ha operado, uno podría preguntarse, de cara a las modificaciones legales que se están conversando, que muchas de ellas quedaron en el Congreso, como la situación del anteproyecto del Código Penal, que en el gobierno de la administración del presidente Piñera se presentó, pero que no se ha tramitado, y de cara también a que tenemos un año de elecciones y que haber probablemente cambio de coalición de gobierno, la pregunta que uno se puede formular es qué va a pasar con estas reformas legales, cuál va a ser el futuro de esto. Y particularmente del reconocimiento a la violencia de género como una figura autónoma dentro de las otras formas de violencia que se puedan tener lugar dentro del seno de la familia. Al respecto, nos parece que con el tiempo, tarde o temprano, la figura de femicidio va a ir mutando hacia la autonomía del reconocimiento de las relaciones de género y de violencia de género propiamente tal, lo que significa que el ámbito de punición no solo va a estar circunscrito a al femicidio íntimo, como ya he hecho referencia, sino a las distintas manifestaciones de violencia de género que se dan no solo en el plano de lo íntimo, sino en el plano social,
de tal suerte que se independice de la regulación intrafamiliar y de la regulación de delitos contra la vida propiamente tal, vale decir, una escisión del parricidio, y cobrar de esta suerte toda muerte que tenga lugar en contra de una mujer por el hecho de ser tal, incluyendo relaciones íntimas acotadas, como lo hace ahora el artículo 390, extendidas, incorporando las situaciones de noviazgo, pololeo, las situaciones de los terceros que atacan a una mujer clásicamente en el contexto de una agresión sexual, y el femicidio, que se conoce como conexión, aquel que tiene lugar cuando interviene una mujer en defensa de una agresión hacia una mujer que está siendo víctima producto de esta manifestación de violencia, como el ejemplo que se suele poner cuando la madre se pone entre medio de la agresión que está sufriendo la hija producto de alguno de los sujetos reconocidos en la ley como agresores. Entonces, en ese sentido, esa es una primera impresión y conclusión de lo que debiera suceder, y de alguna manera lo que es recogido en los anteproyectos de Código Penal que vienen y que han ingresado al Congreso, o que se ha ido discutiendo la idea de un nuevo Código Penal, de tratar la figura del femicidio, aunque no dándole la extensión a la cual yo me he referido, pero sí por lo menos sacarlo del ámbito del delito nuclear de parricidio. Algunos optan por ya no mantener la figura de parricidio, pero sí sacar la muerte de una mujer en manos de su pareja sentimental por el hecho de ser tal a una figura autónoma. Y creo que con esto puedo dar término a la presentación de hoy, para dejar que el profesor Navarro haga lo suyo. Bien, profesora Ramírez, muchas gracias por su posición. Y seguimos a continuación con el profesor Navarro, quien va a exponer el tema La crisis del sistema de determinación e individualización de la pena, la ruta hacia un derecho penal simbólico. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta y a la Asociación de Magistrados esta invitación, sobre todo por una cuestión bien doméstica. En esta época del año, venir a Antofagasta es como venir de vacaciones al verano mismo, por razones climáticas, lo que siempre se agradece, digamos. La vitamina E es necesaria, y esto ha sido una buena vacuna de vitamina E, sol que hace mucho tiempo que no veo en mi ciudad, en Talca. En segundo lugar, porque además es sumamente... para mí es un motivo de orgullo y de mucha felicidad poder compartir esta tribuna con los profesores Ramírez y Matus, quienes junto al profesor Politov fueron además mis profesores de Derecho Penal. Por tanto, todo lo que sé de Derecho Penal evidentemente se lo debo a ellos, toda la orientación de la comprensión del Derecho Penal se los debo a ellos, y lo que no sé sobre estas materias, que es lo más, es culpa mía, digamos. Solo imputable a mí. Siempre ha sido muy buen alumno. Muchas gracias, profesora Ramírez. Bien, para entrar en materia, quiero decir en primer lugar que la ley, como se la ha conocido como se la ha conocido mediáticamente de agenda corta, antidelincuencia, esta ley 20.931, se inserta en un desarrollo de una política criminal, es decir, de unas orientaciones de política criminal que son bastante claras y patentes. La lectura de la historia legislativa de esta ley 20.931 es ilustrativa porque está bastante depurada en términos conceptuales de cómo se ha ido desarrollando esta política criminal en materia de delitos contra la propiedad por apoderamiento. Va a decir hurtos y robos. Esta política criminal, que argumentos que se reiteran en la anterior ley de agenda corta y en fin, y en las sucesivas modificaciones que se han introducido estos delitos, por ejemplo, a propósito del delito de abigeato, el delito de receptación, esta política criminal de la democracia, es decir, a partir del año 90, ha considerado siempre los delitos contra la propiedad por apoderamiento como uno de los más graves o severos problemas criminológicos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Ha sido una permanente preocupación del legislador la regulación de este tipo de hechos ilícitos.
Y esta política criminal se puede sintetizar, a mi juicio, en tres grandes ideas matrices. En primer lugar, que este es uno de los delitos más agobiantes para nuestra sociedad. En segundo lugar, que estos delitos obedecen a la decisión del sujeto activo de cometer estos delitos, omitiendo o no preocupándose de una interpretación más bien sistémica del fenómeno, y que, en tercer lugar, la privación efectiva de la libertad, es decir, la aplicación de la pena en forma efectiva, es una solución válida a este problema porque, en primer lugar, permite la inocuización del delincuente y además genera un efecto preventivo general con el objeto de evitar la comisión de otros ilícitos de esa naturaleza. Y este último punto genera un problema, ¿por qué? Porque en este diseño, en esta ideación de la política criminal, se necesita aumentar los marcos penales o rigidizar las normas de individualización judicial de la pena. Y además, la definición teórica de esta política criminal supone además una desconfianza y una crítica hacia los jueces y también hacia los fiscales del Ministerio Público sobre la forma en que estos organismos y en definitiva los jueces son la forma en que ellos están determinando las penas e imponiendo las penas. Y por tanto hay una fuerte crítica a esta forma en que los jueces utilizan las normas legales. Mi opinión personal es que muchos de estos presupuestos son o incompletos o derechamente pueden ser catalogados de ciertos grados de falacias lógicas. Desde el punto de vista de lo que es el concepto de derecho penal simbólico, no hay que confundirse en las etiquetas, en la medida en que el concepto de derecho penal simbólico es un concepto bien complejo y no tiene necesariamente un carácter peyorativo, digamos. Derecho penal simbólico es una cosa, conceptualmente, es distinto a un derecho penal en papel que no tiene o que no cumple ninguna función en la práctica. El problema se centra básicamente en determinar si los fines del derecho penal se logran solo a través de la protección de bienes jurídicos o también el derecho penal, como sistema de regulación, cumple sus fines a través de otras maneras distintas de la protección de bienes jurídicos. Y en ese sentido, entonces, surge lo que se llaman, lo que la doctrina ha denominado, los efectos expresivos integradores del derecho penal, que son cuestiones distintas de la protección exclusiva de bienes jurídicos y que pretenden producir en los ciudadanos determinados estados de ánimo o representaciones mentales a través de la pena que no tiene consecuencias directas en su actuar. Es decir, que el derecho penal no solo quiere hacer efectiva imponer una pena por que el sujeto infringió, violó o lesionó un bien jurídico, sino que además el derecho penal es un mensaje para el colectivo social en su conjunto. Y por tanto, entonces, el derecho penal actúa por dos vías, en el caso concreto y respecto al colectivo en general. Pero es en este último punto donde se producen los problemas. ¿Por qué? Porque a mi juicio, la ley de Agenda Corta contra la Delincuencia, la ley 20.931, está o viene a hacer un abuso de estas funciones últimas, estos efectos expresivos integradores. Y es ahí donde se produce el problema a mi juicio. ¿Por qué? Porque a mi juicio la motivación real de esta ley dice relación más bien con la legitimación de un discurso político, es decir, como una respuesta política frente a una demanda de los ciudadanos que es medio real, medio también autogenerada por el propio discurso político, y que en el fondo lo que pretende es básicamente generar una respuesta desde el entramado político frente a este problema. Y es por tanto, esta ley de agenda corta puede ser calificada, siguiendo las categorías propuestas por Díez Ripollés, como una ley activista, es decir, que se suscita en la sociedad la confianza de que se está haciendo algo frente a problemas que no están resueltos. Entonces tenemos el problema de que más personas son víctimas de robos en sus casas o más personas son víctimas de robos en la calle, en cualquiera de las formas previstas en nuestro Código Penal, y por tanto con la ley 20.931 estamos haciendo mucho para solucionar ese problema. Ese es el mensaje que se quiere transmitir. Y por otro lado, es también una ley apaciguadora porque produce el efecto de calmar las reacciones emocionales de la sociedad. Todo esto
lógicamente entendido en un contexto mediático, es decir, en el que los discursos y las verdades se van construyendo mediatizadas por unos determinados actores que son los medios de comunicación, que pueden responder a diferentes intereses, y ahí viene el problema además de una concentración de los medios de comunicación respecto de unas determinadas orientaciones políticas. Recordemos que nuestra democracia ha sido especialmente ineficaz en términos de pluralizar la propiedad de los medios de comunicación, y ha habido intentos notables, muchos de ellos, pero que por la aplicación de las reglas del mercado no han podido subsistir. En esta lógica, entonces, es decir, en este contexto, en este marco teórico, tenemos algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes, y que dicen relación con, en primer lugar, la crisis del sistema de determinación de penas de nuestro Código Penal. Durante la tramitación de la Ley 20.931 se planteó derechamente por algunos parlamentarios la posibilidad de sustituir el sistema de individualización de la pena que actualmente tiene nuestro Código Penal y que rige para casi todos los delitos, y tomar este sistema de la Ley del Tránsito, incorporado por la llamada Ley Emilia, la Ley de Control de Armas y el 449 del Código Penal actuales, y establecerlos como el sistema general y único de determinación de penas para todos los delitos. Esa idea fue rechazada finalmente en el Congreso y quedó solo en el Código Penal este artículo 449, que es complementario o en el mismo sentido, con algunas diferencias no sustanciales, con el previsto en la Ley de Control de Armas y en la Ley del Tránsito para los delitos de manejo en estado de ebriedad. Y por tanto, entonces, se produce una crisis de estas reglas. ¿Por qué? Porque estas reglas, que hasta hace muy poco tiempo habían sido unas reglas generales para todo el derecho penal, dejan de tener un espacio importante dentro de las cuales rigen. Pero además, porque en el fondo lo que se está diciendo es que se necesita para poder solucionar el problema de la delincuencia, que estas reglas, que las circunstancias atenuantes, por ejemplo, dejen de tener ese efecto atenuador que permitía bajar desde el margen inferior del marco penal abstracto, y ahora la opción legislativa es que la pena se mantenga dentro de esos márgenes abstractos del marco penal, y las circunstancias modificatorias solo tengan un efecto relativo dentro de ese margen previsto por el legislador. Ahí se aprecia claramente entonces la crítica del Poder Legislativo hacia los jueces, en la medida en que ya elimina esa posibilidad que antes tenía, que el ordenamiento jurídico otorgaba a los jueces, para poder disminuir y bajar del piso mínimo de los marcos penales abstractos. Y la pregunta que uno podría hacerse entonces desde el punto de vista jurídico es si esta decisión del legislador de establecer sistemas especiales de determinación de penas admiten o no admiten, aprueban un análisis de constitucionalidad. Y mi opinión personal es que en esta materia hay una duda más que razonable en términos de la validez constitucional de estos sistemas especiales de determinación de pena en función del principio de igualdad. ¿Qué buena razón, en principio, como primer análisis, qué buena razón justifica el establecimiento de estas normas distintas para unos determinados colectivos de delitos y no para todos? Y es ahí donde viene el problema de constitucionalidad. La determinación de la finalidad de la regla, si queremos seguir, por ejemplo, el método propuesto por Atria en los peligros de la Constitución, la finalidad de la regla es permitir la aplicación de unas penas privativas de libertad mayores que las que se aplicaban hasta antes de la entrada en vigencia de este artículo 449. ¿Cuál es si esa finalidad del legislador tiene o no un fundamento constitucional? Es una pregunta que queda abierta en la medida en que nuestra Constitución contiene pocas normas y disposiciones que nos permitan hacer una evaluación bien concreta sobre la materia. Pero uno puede decir que está dentro de las facultades del legislador y que en el fondo lo que el legislador pretende es contribuir a la búsqueda del bien común, del bienestar común, conforme al mandato que la propia Constitución establece en su artículo número 1. El problema se plantea al final del análisis de este mecanismo respecto de la relación entre la definición de la categoría, en este caso delitos contra la propiedad por apoderamiento, salvo las propias excepciones que el propio 449 dispone, y la finalidad perseguida por esta regla especial. Y aquí es donde
creo, a mi juicio, que se produce el problema. ¿Por qué? Porque no existe una justificación lógica para hacer para definir la regla como se definió versus la finalidad constitucional. Dicho de otra manera, que si lo que queremos es que las penas se apliquen efectivamente, y porque eso lo queremos hacer para lograr el bienestar común, entonces nada justifica que solo una parte de los delitos esté contemplado entre esta regla especial. En una estricta lógica formal, entonces, desde el punto de vista constitucional, lo lógico sería que el 449 fuera la regla general y sustituyera los artículos 65 a 68 del Código Penal. ¿Se fijan? Y por tanto, entonces, la siguiente pregunta entonces sería, si eso es lo que debería ser, si estamos dispuestos a admitir ese cambio. Y ahí la respuesta ya no necesariamente jurídica, sino que la respuesta pasa a tener un color esencialmente político, no partidista, sino que un color en términos de las definiciones, las orientaciones, los principios que cada una de las personas podamos adherir. Pero dejamos planteada la inquietud respecto del filtro constitucional. Ahora, el problema práctico es que si uno estima que el 449 contiene un germen de inconstitucionalidad o es derechamente inconstitucional, si en un litigio la defensa, por ejemplo, recurriera de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional acogiera ese requerimiento, cosa que me parece que sería muy probable que no lo hiciera, pero haciendo la ficción de que sí lo va a hacer, lo que procede es estimar entonces que esa regla de 449 no es aplicable y por tanto entonces habría que o volver a las reglas generales o quedamos sin regla legal para determinar la pena en estos delitos. Y por tanto entonces es un problema que es de difícil solución en la jurisdicción constitucional en términos de sus posibilidades de aplicación. Un segundo punto en el que quiero hacer también una reflexión dice relación con una disposición ahora del Código Procesal Penal y que es la que está prevista en el inciso cuarto del artículo 407 del Código Procesal Penal, que a mi juicio es una disposición que sí, aquí tengo muchas menos dudas que en el caso anterior, que a mi juicio sí es evidentemente inconstitucional porque contradice la parte orgánica de la Constitución. El argumento es el siguiente. Conforme al artículo 83 de la Constitución, el Ministerio Público tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo que evidentemente es muy razonable porque el Ministerio Público no reúne ninguna de las condiciones y características materiales que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos dan cuenta de un tribunal. Imparcialidad, competencia, independencia, en fin, una serie de características materiales. Por tanto, entonces el constituyente prohibió al Ministerio Público ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Qué son las funciones jurisdiccionales? Es también una pregunta difícil de contestar. Funciones jurisdiccionales, creo yo, son todas aquellas funciones que dicen relación con, es una función estatal, que dice relación con la adopción de una decisión final respecto a un conflicto que tiene unas características bien particulares. Entre ellas, tiene la función de estar dotada por el ordenamiento jurídico de la mayor firmeza y perpetuidad posible, que es la cosa juzgada. Dice relación también con las posibilidades de desarrollo de los supuestos de restricción de derechos fundamentales. Y por tanto, entonces, función jurisdiccional es un concepto que lo que nos está diciendo es que, mire, el Estado tiene que en algún momento resolver los conflictos y esos conflictos van a ser resueltos por unos órganos llamados tribunales que para que le demos y confiemos en ellos como la última decisión, los vamos a dotar de unas ciertas características materiales. En ese sentido, en el derecho penal, la determinación de la pena a imponer al condenado queda comprendida entre las funciones jurisdiccionales natural y necesariamente. ¿Por qué? Porque la pena representa o significa restricción de derechos. Y por tanto, entonces, es en los tribunales en que tenemos que confiar para la imposición de estas penas. El 407, inciso cuarto, por su parte, lo que hace es permitir que sea el Ministerio Público el que a propósito o en el contexto de un procedimiento abreviado pueda invocar o solicitar la aplicación de una pena inferior al margen mínimo previsto por la ley para el delito respectivo.
Conforme a las reglas generales del 449, el tribunal no puede bajar de ese piso mínimo de la pena en abstracto, pero en el caso del procedimiento abreviado, el fiscal sí puede pedir que en el caso de que el imputado acepte el procedimiento abreviado, puede pedir que el tribunal baje un grado. Si el Ministerio Público no hace esa solicitud, el tribunal no puede hacer la rebaja de pena por debajo del piso mínimo del marco penal abstracto. Y por tanto, entonces, esto significa que quien está determinando la pena en definitiva es el Ministerio Público. Es el fiscal del Ministerio Público el que va a determinar el quantum específico de la pena a imponer. Y eso por sí solo ya configura, a mi juicio, una infracción al artículo 83 de la Constitución, en el sentido de que la ley le está atribuyendo al Ministerio Público el ejercicio de una función jurisdiccional relativa a la determinación de la pena. Pero, además, el problema es mucho más grave todavía, porque conforme al tenor literal de este 407, inciso cuarto, es una facultad privativa y exclusiva del fiscal. La ley no ha señalado criterios materiales en los cuales el Ministerio Público puede hacer ejercicio de esta facultad, y hasta donde tengo entendido, el fiscal nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, tampoco ha delimitado, no ha fijado criterios. Puedo equivocarme, pero la última revisión que hice de los reglamentos del fiscal nacional no está prevista, no está regulada esta situación descrita en el artículo 407. Y por tanto, entonces, estamos en un área en la que funciones jurisdiccionales, como la determinación de la pena, está entregada a la potestad exclusiva de un fiscal sin un marco regulatorio. Entonces tenemos una doble infracción. Por un lado, el fiscal ejerciendo funciones jurisdiccionales y además ejerciendo funciones jurisdiccionales de una forma completamente antagónica como lo hacen los jueces, dentro del marco de la ley. Uno puede discutir la benignidad o no de bajar en virtud de las atenuantes, pero lo que sí es claro es que el sistema está regulado así en el Código Penal y el juez tiene una cancha rayada. En el caso del ejercicio por el fiscal de esta facultad, el fiscal no tiene ninguna cancha rayada. Y por tanto, entonces, hay, insisto, esta doble vulneración. La tramitación del proyecto fue bien curioso. ¿Por qué? Porque se planteó, por medio de una indicación de 3 senadores en el segundo trámite constitucional, se planteó la posibilidad de modificar el artículo 11, número 9. La discusión se genera a propósito de que se tenía la idea de que el reconocimiento de la colaboración sustancial era en realidad una rifa, una lotería. Se la daban a todo el mundo. El imputado se sentaba en la audiencia, decía acepto abreviado y tenía automáticamente reconocido esta circunstancia atenuante, lo que era parte de esta crítica de que las penas estaban bajando y se estaban aplicando penas muy bajas. Entonces, a estos senadores se les ocurrió la idea de cambiar el 11 número 9 por una disposición del siguiente tenor. Si, a juicio del Ministerio Público, se ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos. Conforme a esta indicación, entonces, esta circunstancia atenuante pasaba a ser definida y calificada solo por el Ministerio Público. Esta idea no es nueva entre nosotros. Recordemos que a partir de la vigencia de la ley número 20.000, el instructivo número 5 del fiscal nacional, que ahora ya se encuentra derogado, preveía que la colaboración sustancial de la ley 20.000 era de calificación exclusiva del fiscal del Ministerio Público. Por tanto, si en la causa de drogas el fiscal no invocaba la cooperación eficaz, el tribunal tenía impedido apreciar su concurrencia. Eso era lo que decía el instructivo número 5 del fiscal nacional sobre la ley 20.000, lo que evidentemente es absurdo, digamos, no tiene ninguna razonabilidad ni sustento normativo. Conforme a esta propuesta, entonces, de los senadores, se le entregaba al Ministerio Público la facultad de determinar si se configuraba o no, en el caso en concreto, esta circunstancia atenuante. En la discusión, en la comisión respectiva, se planteó que esta norma era inconstitucional por las razones antes anotadas. Y hubo cierta unanimidad, una unanimidad de tal naturaleza en la comisión, que los senadores terminaron por retirar su indicación. Dijeron, bueno, en realidad la retiramos porque parece que tienen muchos problemas y nos arrepentimos de esta indicación. Y la retiraron. Pero la misma lógica de este 11 número 9 proyectado está presente en el 407, inciso cuarto. Por tanto, entonces es irracional el proceso legislativo. Si los argumentos para retirar la indicación de este 11 número 9 son los mismos que están detrás del 407, inciso cuarto, ¿por qué en un caso fue retirada la indicación y en el otro la norma siguió adelante su tramitación y se transformó finalmente en ley?
Esto da cuenta de otro problema, digamos, que a lo mejor y que a lo mejor sería bueno estudiar, que es el problema de la eficacia en el proceso legislativo. Pero eso es harina de otro costal. El tema es, insisto, especialmente preocupante porque es una fuente abierta, es un manantial, podríamos decirlo si quisiéramos ser más alaracos, de aplicaciones arbitrarias y discriminatorias de la ley. ¿Por qué? Porque el imputado va a quedar a merced del fiscal si le reconoce o no, o si solicita o no la disminución de la pena. Y por tanto, entonces, es un problema jurídico que creo que necesita una rápida solución. Y una de las soluciones posibles podría ser, por ejemplo, la posibilidad de aumentar la procedencia del procedimiento abreviado prácticamente para todos los delitos. En mi opinión, creo que no existen buenas razones, salvo la desconfianza por los operadores, de la limitación de la procedencia del procedimiento abreviado hasta penas de 5 o 10 años ahora con la modificación de la ley de agenda corta. Podemos aumentar la procedencia del procedimiento abreviado, por ejemplo, y terminar las tensiones de encuadrar la pena específica para el caso para poder permitir la procedencia del procedimiento abreviado. Una disposición de esta naturaleza, es decir, liberar el procedimiento abreviado, creo que podría contribuir a liberar tensiones y por tanto entonces en el procedimiento abreviado podrían obtenerse penas similares a las que podrían obtenerse en juicio oral sin presionar a los actores del sistema a hacer creatividad jurídica con el fin de ajustar la pena al requisito legal, por ejemplo. En síntesis, y para concluir, dado que ya estoy en el tiempo y no quiero aburrir a nadie abusando del tiempo, creo que esta política criminal estas definiciones de política criminal necesitan una revisión. Personalmente estoy convencido de que necesitamos una mirada sistémica. De hecho, por ejemplo, en la historia de la tramitación de la ley 20.931, un senador en la discusión en sala en la discusión de la Comisión de Constitución del Senado, un senador reconoció que hay un problema de hacinamiento en las cárceles chilenas. Él dijo, el problema de hacinamiento en las cárceles chilenas es efectivo, pero no puede ser una excusa para que quienes cometieron delitos graves no reciban una condena efectiva. Esta frase la he seleccionado porque creo que revela el problema. Es decir, las cárceles están hacinadas, sí, es verdad, pero no importa que estén hacinadas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos interesa es meter gente en la cárcel, pero no nos estamos preocupando de lo que estamos haciendo con esa gente en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer cuando esas personas que están en la cárcel salgan en libertad, recuperen su libertad después del cumplimiento de su condena? Entonces, el problema es probablemente pan para hoy y hambre para mañana. Y por tanto, entonces, esta forma de entender la respuesta estatal frente a este tipo de delitos es una forma que, a mi juicio, es cortoplacista. De hecho, ya leyes de agenda corta hemos tenido más de una y, como su nombre lo dice, parece que se quedaron cortas. Y lo que ahora necesitamos es una agenda larga antidelincuencia. Y esa agenda larga antidelincuencia evidentemente pasa por modificaciones estructurales de nuestra sociedad, de nuestro modelo económico y de un mejoramiento en el acceso a las oportunidades. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Navarro por su exposición y le damos un aplauso a ambos expositores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a proceder a una ronda de preguntas y comentarios. Quien quiera hacerlo, por favor, levante la mano. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Sánchez, soy abogado del Foro Local y quiero dirigirme a la profesora Ramírez. En primer lugar, agradecer su presencia y la ilustración que nos ha dado respecto del delito de femicidio. Quiero hacerle primero una pregunta y sobre la base de su respuesta, eventualmente un comentario. ¿Define la ley el concepto de convivencia y en qué términos? Muchas gracias por su pregunta. No la define. No da un concepto de por lo que convivencia debe entenderse. Razón por la cual
los tribunales de justicia han sido llamados a dotar de contenido a la voz convivencia, desarrollando una serie de criterios al respecto, tales como el proyecto de vida en común, la existencia de una relación afectiva, en algunos casos analogando la situación de convivencia al matrimonio y de ahí extendiendo, limitando los requisitos de una situación de hecho como es la convivencia. Con la ley de femicidio esta situación no cambió. Sí hubo un cambio en materia de discusión a nivel jurisprudencial y de parte de los operadores del sistema, que fue evidente que cuando no se incluía en el artículo 390 al ex cónyuge o al ex conviviente, la discusión no solo se centraba en los elementos que podían permitir configurar una convivencia y darla por acreditada, por establecida, sino sobre todo y especialmente a plantear la ruptura de la convivencia. Bueno, si lo fueron, ahora no lo son. En términos tales de levantar y hacer presente aquellas situaciones de términos no muy definidos que se puede dar entre las parejas sentimentales. Uno está viviendo en la casa, deja las cosas, se va a un hotel durante un tiempo y ahí tiene lugar el hecho que termina con la muerte de alguno de ellos. Y en el caso de la mujer, del femicidio. Situaciones como esa eran muy discutidas. Luego, con la entrada en vigencia de la ley de femicidio y al haberse incorporado al ex conviviente como uno de los sujetos pasivos, se supera este elemento de centrémonos en el término de la relación que hubo, sino que volvamos a concentrarnos en los elementos de la convivencia. Lo que uno se podría preguntar, y de hecho se ha presentado, son los problemas de constitucionalidad que están presentes como en todos los tipos penales. Y al respecto hay un pronunciamiento, ¿soy yo? No. Existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional en que afirma la constitucionalidad de la voz conviviente y además sostiene que es un elemento normativo del tipo penal. Ya, es que precisamente le hice la pregunta porque usted, dentro de las proyecciones que pueda tener esta figura penal, ¿cierto?, dijo que eventualmente podría llegar a comprender las relaciones de pololeo, de noviazgo, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que la convivencia se estructura sobre la base de una relación, por decirlo, 24/7, cuando dos personas, ¿cierto?, de distintos sexos viven y conviven y particularmente pernoctan en un mismo hogar, bajo un mismo techo, comparten un mismo lecho, en fin. Pero cuando la razón de ser, ¿cierto?, de este delito, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es porque entre estas personas hay un ambiente generador de confianza, ese elemento ciertamente que también está presente en las relaciones de pololeo, de noviazgo, las relaciones de pareja, aunque eventualmente estas personas no tengan una vida íntima tan periódica como, entre comillas, digamos, los convivientes, ¿ya?, y sea esporádica. Yo tengo un hijo que hasta un tiempo atrás vivía con su polola, ¿cierto? Hoy día se fue a vivir a la casa por un tema doméstico, la va a ver, entonces veo que el cuadro cambia. O sea, cuando vivía con la polola, si lo hubiera matado, ¿cierto?, era eventualmente femicidio, pero ahora podría ser a lo mejor parricidio. Y lo otro también que es importante, porque estamos hablando de política criminal, entonces la idea es que el legislador se anticipe un poco a la jugada. La dinámica de nuestra sociedad hoy día ha cambiado mucho, ¿ya? En las últimas décadas las relaciones sociales han tenido un vuelco importante y es por esa razón que nuestro Código Penal, ya más que centenario, resistió los embates de la evolución porque nuestras costumbres se mantenían de alguna manera constantes. Pero hoy día ya no es tema el tema de las parejas homosexuales, y en ese contexto también podría darse la situación de que una mujer matara a otra, porque normalmente, de acuerdo al menos de lo que uno advierte de la prensa, la noticia, digamos, de las motivaciones, son por celo, no es porque sea mujer, simplemente por una relación de afecto que se rompe, por una infidelidad, por un celo y que deriva. Entonces es interesante que, hablando de política criminal, el legislador pueda estructurar y crear figuras delictivas que permitan eventualmente, digamos, aplicarla a distintos escenarios que se van viendo en la vida actual. Eso es. Ya, muchas gracias. Tengo que
contestar? Si quiere decir ¿Sí? algo. Puedo, muy brevemente, si gusta después en el café podríamos profundizar en la respuesta, porque la verdad es que ha habido proyectos de ley desde el ámbito de iniciativas legales para incluir a los pololeos, a los novios dentro del artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. No he visto algún proyecto de ley en materia del artículo 390 concretamente, salvo la discusión que tuvo lugar en el seno de la Ley de Femicidio. Ahora, muchos de estos proyectos de ley no han prosperado justamente por dificultades en torno al concepto, a la definición, a qué pasa si uno está o no está en aquello. Eso en materia de propuestas de reformas legales que no han prosperado, pero están ahí latentes, lo que da cuenta que de alguna manera existe una insuficiencia en la incriminación de algo que uno nota que existe, aunque lo llame violencia de género o no lo llame violencia de género, pero está presente. En la exposición quise hacer énfasis en lo siguiente. Con la ley de femicidio cambia la connotación que la violencia solo tiene lugar 24/7, se me confunden los números a mí, perdón, son 24/7. Ese concepto se rompe, entonces ya no estamos hablando de la violencia doméstica propiamente tal, la que tiene lugar bajo el mismo techo, sino que aquella que se verifica que acontece producto de que hubo una relación de ciertas características que ahora no está, y que generalmente, no necesariamente siempre, generalmente la reacción violenta obedece a no aceptar la ruptura de la relación. De hecho, cuando se analizan sentencias de femicidio o se analizan partes de denuncia, al lado de, cuando hay testigos, que no siempre ocurre, es el hecho, y los propios funcionarios policiales a veces declaran que le dice él a ella, o eres mía o no eres de nadie. Y esa expresión, eres mía o no eres de nadie, uno podría pensar en principio que son cuestiones sentimentales, humanas, celo, pero es una carga de género importante en el sentido de comprender a la pareja femenina, a la mujer, como una extensión del ámbito de dominio masculino. Ahora, no todas las situaciones obedecen a esa causa. Es importante poner de relieve que en ese sentido, ¿qué es lo que hizo la técnica legislativa nuestra? Presumir que esa es la causa, establece esa presunción. Pero en relación al 24/7 tiene toda la razón. De repente las parejas están viviendo afuera. ¿Qué pasa con los amantes? Que además es clandestino, porque una de las relaciones, uno de los elementos de la convivencia es su notoriedad social, que se sepa. Generalmente, ¿cómo tratan de investigar esto? Si la presentan mi señora, aunque no estén casados. El vínculo es conocido. ¿Y qué pasa con las relaciones que son clandestinas, los amantes, situaciones como esa? Son una serie de preguntas abiertas en relación a si una víctima mujer, como la canción de Mecano, Mujer contra Mujer, efectivamente, eso puede obedecer no a género en el sentido de femicidio por el concepto de la figura masculina que hay detrás de ello, a mi juicio, aunque esto es discutible, pero sí es parricidio, porque si hubo convivencia o hay convivencia, eso es parricidio. Lo que no podría ser catalogado es como femicidio, por una cuestión histórica estructural. Eso es lo que... Pero es discutible esta última opinión, porque hay quienes consideran que sí puede ser rotulado como un femicidio. Bien, ¿otra pregunta? Buenas tardes también para la profesora Ramírez, sobre todo por la materialización de esta política, de la política criminal, de la violencia de género. Dentro de la teoría del género, y principalmente separándola de las teorías feministas, el concepto de mujer también es criticado, en el sentido de que generalmente uno lo asocia a mujer como mujer por sexo biológico, además heterosexual. En el concepto de mujer del legislador, para el caso del femicidio, incluye o no a las personas transgénero. Por ejemplo, una persona transgénero con su pareja hombre heterosexual tiene una relación de convivencia por años, logra cambiarse su nombre y su sexo a través del registro civil,
pero aún no tiene acceso a la operación por los costos que tiene. En este caso, la pareja lo mata, concurre femicidio o un parricidio, se incluye a esta mujer, que biológicamente no lo es, para los efectos de la protección de la vinculación, precisamente porque la teoría del género acá se incluye con la violencia de género y también con las minorías sexuales. Sí se puede llegar a confundir ese raciocinio. Exactamente. Tiene toda la razón. Y agradezco su pregunta, que me parece sumamente interesante. En honor a la verdad, no lo he pensado con tanto detalle, no lo he desarrollado de esa manera, pero sí puedo decir que tal cual como está concebido hoy en día, el tipo penal, me parece que eso sería muy difícil de poder incluirse. Y tomando como base lo que usted acaba de mencionar, efectivamente, la teoría del género va también reconociendo aquellas que nosotros hoy en día denominamos las minorías sexuales, y que nuestro ámbito, como terceros, al momento de hablar de violencia de género, tenemos la tendencia de circunscribirlo a determinados sujetos, no manejamos el concepto amplio de género. Entonces, en la medida que esto es un reconocimiento, implica un avance en la materia, pero no incorpora todos los tipos de manifestaciones de violencia de género que se dan, no solo en torno al ámbito donde esta violencia se manifiesta, se presenta, sino también a los sujetos que protege. Entonces, como hoy está concebido, yo veo muy difícil poder incluir esa situación, a menos que haya la operación a la que usted alude. Ahí era una pregunta también para el profesor. Una cortita. Respecto a las posibilidades que tienen los operadores jurídicos, generalmente se asocian a los jueces, desde el punto de vista de que son ellos los que deciden y al final determinan la pena en concreto. Sin embargo, como usted lo señaló, la cancha la rayan el legislador a través de su norma y la ley, que tiende a la generalidad. Sin embargo, todas estas reacciones políticas y, como usted lo señaló, estas leyes activistas generan en sí una cancha que teníamos cuadrada, pasa a ser redonda, después rectangular, un rombo, un rectángulo, cualquier otra figura geométrica, que al final al juez le impide aplicar la ley en los sentidos que constitucionalmente se ha entendido que debe hacerlo, sin vulnerar de algún aspecto esta constitucionalidad material respecto a la constitucionalidad formal de la ley en cuanto a la validez misma que nace en ese contexto. Sin embargo, desde la política criminal, la crítica al legislador, porque al final el juez va a tener que resolver este asunto y va a tener que decidir si aducir una inaplicabilidad por inconstitucionalidad o dejarlo a la defensa del Ministerio Público. La crítica al legislador en cuanto a la deliberación respecto a la política criminal y a cómo está haciendo las leyes. Su opinión a ese respecto quería solicitar. A ver, antes, solo un punto, digamos, inicial. Estas definiciones de política criminal y estas modificaciones que el legislador ha efectuado, no significa necesariamente que estas nuevas leyes sean abstractas, que permitan, que borren las rayas de la cancha, digamos, sino que son rayados distintos de cancha. La pregunta es entonces otra, ¿cuál es o para qué sirven esos nuevos rayados de cancha? Y también uno puede preguntarse, ¿a quiénes sirven esos nuevos rayados de cancha? En un sistema democrático uno debería esperar que esos nuevos rayados de cancha nos sirvan a todos. Y por tanto la pregunta es, ¿y efectivamente nos están sirviendo a todos? ¿Prestan alguna utilidad real esos nuevos rayados de cancha? Es decir, si la rayita de la cancha ya deja de ser blanca y pasa a ser amarilla, ¿sirve de algo que sea amarilla, por ejemplo? ¿Se fija? O sea, lo que quiero decir es que esta política criminal no significa necesariamente leyes por sí solas injustas, por sí solas leyes que sean arbitrarias o que permitan o abran la puerta e institucionalicen la arbitrariedad. No significa eso. Significa simplemente que la pregunta es a quiénes sirven y si efectivamente nos sirven a todos esas nuevas rayados de cancha. Mi preocupación también en buena parte como ciudadano es que estos discursos sobre los cuales se toman las decisiones de política criminal primaria sean discursos no motivados necesariamente por mezquinos intereses, por ejemplo, electoralistas, sino que obedezcan a convicciones y a análisis
con algo de fundamento. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está en juego también en parte es la honestidad dentro del sistema democrático y por tanto las simetrías de información dentro del sistema democrático con la cual los ciudadanos podemos tomar las decisiones al momento de votar y con la cual los elegidos respondan a esos mandatos. Por ejemplo, en el caso de este 407, inciso cuarto, el Tribunal Constitucional insistentemente ha dicho que las facultades que la ley orgánica o el Código Procesal Penal entrega del Ministerio Público no significa que sean facultades discrecionales y que el Ministerio Público pueda ejercerlas como le venga en gana hacerlo. Sin embargo, esa declaración del Tribunal Constitucional, que básicamente la ha formulado a propósito del control de la formalización de la investigación, del momento y oportunidad de formalizar la investigación, esas declaraciones del Tribunal Constitucional son, como uno le dice, meras expresiones declarativas. ¿Por qué? Porque aunque es lógico y evidente concluir que un órgano del Estado no ejerce sus funciones discrecionalmente, sino que son reguladas, la pregunta es entonces quién hace efectivo ese control. Y en el caso del Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene controles. El Ministerio Público es un órgano autónomo conforme al texto de la Constitución, pero mi opinión es que esa autonomía se ha malentendido y eso ha transformado al Ministerio Público en una república autónoma, digamos. O sea, el siguiente paso es acuñar moneda propia y bandera propia, digamos. Eso. Bien, tenemos espacio para una última pregunta, profesor Matus. ¿Aló? Gracias. Una pregunta para Roberto, agradeciendo las exposiciones. Dos preguntas en realidad. Pregunta 1, ¿qué tiene que ver con desde fines de enero de este año hasta principios de marzo o abril? Han habido varios fallos del Tribunal Constitucional relativos a la ley Emilia y la modificación de la ley de control de armas, en los cuales entiendo que expresamente se ha hecho referencia al problema de el trato aparentemente desigual que hay en distintos sistemas de determinación de pena en caso de delitos diferentes. Y me parece que sobre esa materia ha sido explícito el Tribunal Constitucional en sostener que no hay un problema ante la ley. Yo tendría que pensar que la cuestión es discutible, yo siempre se lo he hecho presente a los diputados y senadores, que es discutible, pero y creo que lo tengo por escrito también en una parte, en una columna, pero es un hecho también jurídico que el tribunal parece haberse pronunciado sobre ese aspecto. Y también es un hecho jurídico que creo que no está del todo estudiado por nosotros, que antes de estos sistemas que son muy claros, siempre han existido sistemas diferenciados de determinación de pena. Desde luego hay un gran sistema diferenciado de determinación de pena que se llama justicia penal adolescente, que existe de antes. Hay otros sistemas diferenciados de determinación de pena en la ley de droga, hay con atenuantes que surten efectos diferenciados en distintas... Ya de antiguo, en los mismos delitos contra la propiedad había un sistema general diferenciado de determinación de responsabilidad penal y de pena y de efectos para distintos aspectos de la teoría del delito. Entonces, es probable que lo que está haciendo el Tribunal Constitucional al validarlo sea tener un poquito de prevención, porque efectivamente si uno se toma muy en serio esta idea, que a mí me parece muy razonable, que si se va a hacer un sistema general de determinación de pena, si no estamos contentos con lo que están haciendo los tribunales, hagámonos para todos, es probable que declarar inconstitucional alguno específico, o el 449, o el 17 de la ley de armas, o el de la ley Emilia, como tal sistema, lleve a que el Tribunal Constitucional tendría que declarar prácticamente casi todo el Código Penal y todas las leyes especiales inconstitucionales. O sea, puede que haya algo más que siempre hacer una afirmación. Y en respecto a la otra cuestión importante que usted señaló, me pregunto por qué no se aplica eso mismo al caso del 412, donde dice que el juez dictará sentencia, terminado el debate del procedimiento abreviado, y, comillas, en caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante en su caso. ¿Por qué no se aplican los mismos razonamientos para el caso, o si se aplican, o cuáles serían las consecuencias? Respecto a lo primero, sí, efectivamente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre estas cuestiones y efectivamente ha resuelto que no hay problema de constitucionalidad.
es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Una característica notable de nuestro sistema del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional es la excesiva discrecionalidad, según lo ha denunciado parte de la doctrina constitucionalista, la excesiva discrecionalidad que el Tribunal Constitucional reconoce al legislador. Es decir, que el Tribunal Constitucional nuestro, no sé por qué razón, ha renunciado muchas veces al control de constitucionalidad, haciéndole un guiño, digamos, reconociéndole al legislador un ámbito súper amplio de posibilidades de actuación. Y eso significa entonces que nuestro Tribunal Constitucional es menos dado a declarar inconstitucionalidades que otros tribunales constitucionales. Y es una característica cultural de nuestro Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional, por ejemplo, que dijo que el decreto, el hurto de energía eléctrica previsto en un decreto con fuerza de ley cumple con el estándar constitucional a pesar de la prohibición de hacerlo por vía de decretos con fuerza de ley. El mismo Tribunal Constitucional que ha dicho, por ejemplo, el mismo Tribunal Constitucional que, citando Wikipedia en alguno de sus fallos, ha dicho que el delito de piratería previsto entre nosotros no tiene ningún problema de constitucionalidad porque cualquier persona puede entender que a lo que se refiere el legislador en el 434, si mal no recuerdo, es a los actos de los piratas, digamos, no al acto de copiar películas y venderlas en la calle. Pero claro, lo que olvida el Tribunal Constitucional es que no cualquier persona entiende eso por piratería, por ejemplo. Entonces, el tema es, aunque el Tribunal Constitucional lo haya declarado constitucional, eso no significa que uno deba aceptarlo, digamos, como una verdad revelada en términos de análisis, en términos analíticos del derecho. ¿Por qué? Porque si no se produciría, el derecho se transformaría en lo pétreo y nadie más podría después seguir pensando en los mismos problemas. Y respecto de lo segundo, de esta decisión del legislador prevista en el artículo 412, la restricción de imponer una pena mayor que la solicitada por el Ministerio Público o el querellante en su caso, obedece a el reconocimiento de que el ejercicio de la acción penal es un acto estatal y por tanto entonces la pretensión punitiva del Ministerio Público o del querellante en su caso, en el caso de haber un forzamiento de la acusación o una acusación en procedimientos abreviados solo por el querellante, marca el tope máximo de la pretensión estatal. El fenómeno es el inverso. El fenómeno es el inverso, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que lo que estamos diciendo es que si el Ministerio Público estima que para un determinado hecho la pena máxima dentro del margen legal es X, el tribunal no podría aplicar X más 1. ¿Por qué? Porque estaría en contra de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de la crítica, de mi crítica al 407, es una crítica distinta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el legislador es diciendo al Ministerio Público, solo por usted, o solo gracias a usted, la pena a imponer puede ser menor que la mínima legalmente admisible. En el 412 no le está permitiendo al Ministerio Público pedir más pena que la ley permite imponer en el caso concreto. En el caso 407, la ley está permitiendo que el Ministerio Público decida imponer menos pena que la que sea posible legalmente aplicar. Entonces es distinto el fenómeno, creo yo. ¿Cómo? ¿Mm? Sí. Claro, pero es que el problema está en que en ese caso solo el Ministerio Público puede pedir una pena inferior. Porque sin esta regla, antes de este sistema, sin esta regla,
tampoco se puede aplicar. O sea, sí se puede aplicar la ley o no se puede aplicar. Yo creo que hay como un error técnico, o se aplican los dos. Entonces, no, yo puedo estar de acuerdo. Aceptemos que las reglas generales que los tribunales determinen la pena por como el sistema norteamericano. Es una proposición. El fiscal le propone esta pena. Porque el abreviado, la esencia del abreviado es el acuerdo, no la pena, teóricamente. Entonces, estamos de acuerdo de los hechos, usted se declara culpable, el fiscal le propone una cosa. Pero, si vamos tomando en serio que esto corresponde a los jueces, entonces, en todos los casos los jueces lo determinan. Incluso el sistema norteamericano, que parece, por lo que en la película, que no, es así. O sea, un juez, si resulta que, salvo que sea pena que debe imponer jurado, como una pena de muerte, pero el juez, si puede imponer una pena superior, si es la que corresponde al marco legal, a la que se solicita por el acuerdo. No está obligado. A ver, en el caso del el 407, antes de esta modificación y antes de la modificación del 449, el tribunal siempre tenía la facultad legal de, si se configuraba la respectiva circunstancia, aplicar una pena inferior que la que había solicitado el Ministerio Público. Y eso permitía, por ejemplo, que un caso que pudo haberse enjuiciado por presión de abreviado iba a juicio oral, la pena que imponía el tribunal oral podía ser menor que incluso que la que se podría haber aplicado en el procedimiento abreviado. Bueno, a partir de entrar en vigencia esta norma, eso ya no puede ser. Eso está legalmente vedado. Y la única posibilidad de que eso pase está entregada al Ministerio Público. ¿A través de qué? Del ejercicio por el Ministerio Público de esta facultad especial del 407. Ese es el problema, creo yo. Yo no veo ningún problema del 412. Esto, entre paréntesis, ha sido como un... como eso cuando uno vuelve atrás, como que siente que ya lo vivió. Un déjà vu, exactamente. Esta discusión ha sido como un déjà vu porque fue interminables horas de discusiones de esta naturaleza y a veces sobre cosas muy... O sea, nada jurídico, digamos. Sobre las películas, sobre la música, Rayuela, que sigue sin gustarme. Pero ese es el punto. Ese es, a mi juicio, el problema del 407. Esta posibilidad de entregar al Ministerio Público, que antes estaba entregada al tribunal y ahora está entregada al Ministerio Público. En síntesis, digamos. Bien, entonces con esto ponemos término a la primera mesa de exposiciones. Damos nuevamente un aplauso a nuestros invitados. Bien, agradecemos entonces una vez más al profesor Navarro y a la profesora Ramírez. Le solicitamos que nos abandonen sus lugares y vamos a pedir al presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que le haga entrega de un pequeño reconocimiento por haber estado con nosotros este seminario. A la señora Ramírez y al profesor Navarro. Bien. Nos tomamos 20 minutos para un café, solo 20 minutos para un café y reanudamos entonces la segunda mesa de trabajo.